noches. Como director del Centro Cultural simplemente quería decir que estamos muy contentos, por supuesto, de tener a don Luis y de tener la oportunidad de escuchar algo de música afroperuana, además. Estamos esperando a Milagros Caraza para la presentación del libro, pero creo que no hay mejor forma de empezar la presentación de este libro con un homenaje de alguna manera a uno de los mayores representantes de la cultura afroperuana y seguramente, bueno, más allá de ser la mejor bailarina marinera del Perú de todos los tiempos, ¿no? Así que estamos muy contentos como Centro Cultural de darles la bienvenida a todos y que empiece la jarana, ¿no, Luis? Ahí sí te da fondo también.
amigas y amigos. Si todas las presentaciones del libro comenzaran con Marinera Limeña, qué maravilloso sería. En este caso no podía faltar de ninguna manera. Es la presentación de Bartola Sancho Ávila, bailarina de Malambo, el libro número 17 de Lucho Roca. ¿Cuántos años publicando? 46, me parece, ¿no? Desde el 72. Es un trabajo incansable del director del Museo Afroperuano. Estamos muy contentos de reeditar además la experiencia con el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, porque ya presentamos Luces y Enigmas de Manuel Quintana, Canario Negro, el mejor artista de la Guardia Vieja, libro de Lucho Roca, publicado en noviembre del 2016. Mi nombre es Luis Rodríguez Pastor, por cierto, editor del libro y director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras, encargado de organizar esta presentación. Tenemos esta noche a Milagros Carazas, que es una presentadora de lujo, una compañera ineludible pues, para pensar en la literatura y en las letras afroperuanas. Siempre presente, ¿no, Lucho? Cuando la convocamos, ha estado en las 2 ediciones que hemos hecho el Seminario Afroperuano, hablando sobre Gregorio Martínez, hablando sobre la bibliografía afroperuana, etcétera. Lucho Chirinos, gran amigo nuestro también, no ha podido llegar, está un poco enfermo, un poquito mal, así es que le mandamos un cordial saludo, ya se pondrá al día pues en alguna actividad con nosotros pronto. Y ahora le damos la palabra a Milagros Carazas, por favor, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches. Es grato llegar a este ambiente y ver que tenemos auditorio lleno. Creo que es algo que le gustaría mucho a Bartola, estar entre el público y ser recordada con mucha gente. Para empezar, creo que primero hay que ubicar el texto de Lucho Roca dentro de lo que llamaríamos el discurso autobiográfico, en el sentido de que en el discurso autobiográfico hay varias modalidades. Por ejemplo, la propia biografía, las cartas personales, ¿no es cierto? Podríamos ubicar también las autobiografías y una serie de otras modalidades. Lo que ha hecho Luis Roca es tratar de construir una biografía de un personaje que en su momento fue popular, muy querido, no solamente del barrio de Malambo, sino de la Lima, de mediados aproximadamente, o casi finales del siglo XIX, hasta más o menos mediados del siglo XX. No ha sido fácil, porque una biografía no solamente es recurrir, por ejemplo, a fuentes orales, sino también a fuentes escritas, documentales. En este caso, Lucho ha tenido esta labor no solamente de trabajo de escritorio propiamente, sino además de involucrarse con el archivo, por ejemplo, de la Nación, y buscar también en el arzobispado las diferentes partidas, ¿no es cierto?, no solamente de Bartola, Sancho Dávila, sino también de los parientes y allegados. Una tarea que no es muy simple, no es muy sencilla de hacer, siempre hay obstáculos, siempre hay, digamos, burocracia de por medio, y sin embargo ha sabido pasar la valla. Entonces, este texto está acompañado con algunos documentos, tiene las fuentes escritas necesarias, ¿no es cierto?, que pueden ayudarnos a reconstruir esta biografía. Ahora, Bartola Sancho Dávila, que muchas veces los investigadores, los estudiosos, los criollos que estaban siempre buscando información acerca de esa Lima que se va, como se decía antes, o esa Lima añeja, ¿no?, de herencia colonial, y se buscaban personajes alrededor de la música criolla, solamente teníamos unas que otras imágenes, unos que otros libros que no siempre se han editado o reeditado, ¿no? Entonces era necesario visitar, por ejemplo, obligatoriamente la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional,
o era necesario buscar de repente en el archivo nacional. En este caso, el libro de Lucho Roca lo que hace es democratizar una historia de vida, nos la pone al alcance nuestro. Y no solamente la de Bartola Sancho Dávila, sino también la de su familia. Ahora, hablar de una familia afrodescendiente en finales del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo XX nos hablan de un periodo que no siempre ha sido estudiado en cuanto se refiere al tema de historia de los afrodescendientes en nuestro país. Es decir, cuando se habla de este tema, este tópico en particular, siempre nos remitimos al tiempo de la esclavitud. Llegamos hacia 1854 y de ahí viene la abolición y después hay una nebulosa, algo pasa ahí y no tenemos la documentación, se nos pierde un poco en el tiempo y en la historia la información. Incluso los textos escolares se quedan solamente con el acontecimiento que es la esclavitud y su abolición. Luego hay algunos textos, algunas referencias sobre los años 20, los años 30, por ejemplo, algunos artículos que han ido apareciendo, que hablan más bien de los afrodescendientes como obreros, como parte justamente de la clase baja, básicamente obreros albañiles, muchos de ellos, la gran mayoría, que participan, por ejemplo, en el Club Alianza Lima, ¿no? Curiosamente, o que ayudan, por ejemplo, en la construcción y la ampliación de las avenidas, las calles, la construcción de los diferentes ministerios, más tarde las grandes unidades escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la plana obrera, de alguna manera. Y se ha constatado que una gran población pertenece justamente a la población afrodescendiente. Pero estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60, incluso más adelante, ¿no? Incluso con Odría para adelante. Por ejemplo, un poeta como Leoncio Bueno, que ya tiene sus 98 años, ¿no? Él ha conversado varias veces con periodistas y con diferentes personas y ha explicado, ¿no?, que en esos años 40, 50, él participaba también como obrero, como albañil, por ejemplo, ¿no?, en las construcciones, en la ampliación, el crecimiento de Lima, ¿no? En el momento que deja de ser la Lima cuadrada para ser pues esta Lima expandida, un tanto desarticulada y caótica. Entonces, en ese lapso, por ejemplo, de finales del 19, las informaciones que teníamos de repente eran algunas noticias, algunas notas de periódico de repente, ¿no? De repente del comercio, alguna cosa que parecía por ahí, ¿no? De repente, incluso volteando el siglo, algún relato, alguna referencia, ¿no?, acerca del afrodescendiente y lo afrodescendiente, ¿no?, que ya estaba, digamos, siendo absorbido por esta temática de lo criollo, ¿no?, lo criollo envolvente, ¿no? Habría que hacer la diferencia también, ¿no? La música negra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto de la música criolla es realmente música negra? Porque los intérpretes, los compositores, los cantantes, los músicos, en su gran mayoría son afrodescendientes, pero a partir de los años 40, 50, 60, como que es apropiada por otra clase social, ¿no? Y se va a Miraflores, la marinera, por ejemplo, ¿no? Y se convierte también en una marinera limeña, ¿no? Y se desasocia, por ejemplo, de la limeña bailada sin zapatos, ¿no? O el tondero, por ejemplo, ¿no?, que también se baila sin zapatos, ¿no? Es decir, bailes de pareja, de sensualismo, ¿no es cierto?, de enamoramiento, pero bailados efectivamente en la hacienda, ¿no?, o los alrededores, en el campo, pero luego son traídos pues al salón, ¿no? Son traídos a la ciudad, a Lima, y empiezan a ser bailados en salón. Entonces, con Bartola Sancho Dávila, este libro, por ejemplo, nos trae la historia de esta familia en particular, que también son obreros, por ejemplo. Algunos de ellos son albañiles. Y habla de ese momento de la música criolla, lo que podríamos llamar de la quinta, ¿no es cierto? O algunos dirían del callejón, ¿no?, de un solo caño, como se cuenta muchas veces en las canciones. Al hablar del malambo, nos recuerda también, por ejemplo, Barrios Altos, ¿no? Hay una comunicación permanente. Luego tenemos en Malambo la reconstrucción parcial de una historia que merecería todavía investigarse, ¿no? En el RIMAC han habido algunos intentos, hay algunos libros que intentan reconstruir la historia del RIMAC, y obviamente incluyen Malambo, pero
no la desarrollan como quisiéramos, ¿no es cierto? Sobre todo los que estamos relacionados al tema afro, peruano. En este caso, aquí tenemos información acerca de lo que sucede en Malambo y nos podemos contextualizar, ¿no?, alrededor. Les menciono dos libros alrededor de este, o sea, que complementan un poco la información. En el libro Erasmo y Anacón del Valle de Chancay, que es publicado para los años 1974 por José Matos Mar y Jorge Carvajal, que es un trabajo que se hizo en Ciencias Sociales en San Marcos. Se hace un trabajo en Chancay, efectivamente, y se encuentra este anciano que era decimista, o sea, no solamente era un trabajador de campo de la hacienda, sino que también era decimista, al igual que toda su familia. Había una tradición en este caso. Y él, por ejemplo, cuenta en algún momento en su testimonio, que también es parte de este discurso testimonial, que llega a Lima, y él viene a Lima hacia los años 20, 30, y tiene una descripción de la Lima de ese momento, ¿no? Entonces, la descripción de él es, por ejemplo, que viene en tren de Chancay a Lima, el viejo tren, que ya no existe obviamente, una vieja ruta, que venía por Ancó y de ahí venía por acá por terrestre, y luego llega al centro de Lima, ve la plaza, la iglesia de San Francisco, y luego cruza el puente para irse efectivamente a lo que conocemos ahora como el Rímac, y se ubica en la parte de Malambo. Hay una descripción, por ejemplo, ¿no? Esto también lo menciono porque se complementa con otro libro, ¿no? Hay como pequeñas estampas, ¿no?, pequeños chispazos de descripciones acerca de esa Lima anterior. El otro es el libro Habla la ciudad, que es un conjunto de testimonios que se publican hacia el año 82 más o menos, un trabajo que se hizo en San Marcos con alumnos de letras, y la tarea, el objetivo era recorrer Lima, el centro de Lima, particularmente los alrededores del Plaza San Martín, hasta la avenida Tacna, 2 de Mayo más o menos, y hacia arriba hasta Barrios Altos, incluso hasta el cementerio, ¿no?, la parte más alta, por el Girón Ancash, ¿no? Entonces hay dos imágenes de Lima, ¿no? La Lima, digamos, llena de ambulantes, un tanto modernizada, desordenada, viciosa, ¿no es cierto? Pero también está la otra Lima de Barrios Altos tradicional. A mí me interesa mucho esta de Barrios Altos tradicional, porque aquí, curiosamente, casi sin pensar, se recuperan, ¿no?, se recopilan testimonios cortos, pero de criollos, que son intérpretes o músicos, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece una intérprete de las canciones de Pinglo, y empieza a hablar de Pinglo, ¿no?, cómo Pinglo pasaba por su familia, su casa, e iba por los barrios, y todas un poco las anécdotas que recordaba ella desde niña, por ejemplo, ¿no? O por ahí otro cantante que también recuerda sus años mozos y cómo tuvo cierto éxito y empieza a explicar, ¿no?, cómo era, digamos, por decirlo de una manera, la movida cultural criolla en Barrios Altos, ¿no?, para su época juvenil. Entonces, hay libros que complementan la información, ¿no?, de lo que está sucediendo en Malambo y en Barrios Altos, por ejemplo, en paralelo, y se puede reconstruir en conjunto, ¿no?, con estas diferentes informaciones de libros, un poco el contexto, un poco las diferentes referencias descriptivas, ¿no?, la información que se tiene sobre estas diferentes familias, ¿no es cierto? Nicomés Santa Cruz, por ejemplo, en la 10ª del Perú, en su extraordinario libro, que resulta de una investigación de muchos años y también de viajes por el país, sobre todo la costa, también incluye varios decimistas que son, algunos vienen de Chancay, por ejemplo, pero que emigran a Lima y se ubican en Barrios Altos, y otros también se ubican en Malambo, ¿no? Y también habla, por ejemplo, lo que mencionas acá, Lucho, habla de los 12 pares de Francia. Sí, los 12 pares de Francia, ¿no? Y menciona nombres y menciona un poco cómo era la rutina. Por ejemplo, este tema de los 12 pares de Francia, que se ha mencionado unas cuantas líneas, por ahí uno que otro libro que se toca el tema de la música criolla últimamente, merecería también investigarse, ampliarse, ¿no? Porque lo que tenemos son informaciones muy cortas, ¿no? O sea, no llegamos a hacer un párrafo. Y el problema es que nuestros informantes también han fallecido, por ejemplo, o queda de repente los parientes, como en este caso, ¿no? Todavía de Bartolo Sancho Dávila queda por ahí algún rastro, algún pariente, una amistad, alguien, ¿no es cierto?, que ya está obviamente bastante veterano, pero puede decir algo en sus anécdotas, sus recuerdos. Entonces, por ejemplo, esto de los 12 pares de Francia
es muy interesante porque en su momento era muy conocido, muy popular. Entonces, lo que falta ahí recopilar, además ya de una buena cantidad de nombres que ya más o menos se tienen, acá también se incluye en la lista, es los textos, las décimas, ¿no? Están por ahí, yo diría, todavía para hacer trabajos de campo, entre Barrios Altos y Malambo, ¿no? Por ahí, de repente, fragmentos a fragmentos se puede reconstruir, ¿no es cierto?, estas décimas, por ejemplo. Otro aspecto importante en recopilar y reconstruir la biografía de Bartola Sancho Dávila es retomar este espacio tan interesante, histórico, tan importante para el RIMA, pero también para Lima, para nosotros, es las fiestas en Abancáes, ¿no? Este espacio que no solamente era música criolla, marinera, también había música andina, ¿no? Por ejemplo, ese tema de la música andina, en ese momento faltaría todavía buscar información, ¿no? ¿Quiénes eran los intérpretes, quiénes eran los conjuntos, quiénes eran, por ejemplo, los que organizaban este tipo de evento? Y que podría reconstruirse también esa historia de la fiesta de Abancáes, ¿no? Eso está por hacerse, por ejemplo, y complementaría también la información que tenemos en este libro, ¿no? Yo creo que Abancáes, o de repente las festividades o reuniones que se hacían después, por ejemplo, en la Plaza de Hacho, también, ¿no? Ahí se hizo, por ejemplo, una reconstrucción de la Danza de los Diablos, ¿no? En la Plaza de Hacho. Entonces, estos dos espacios, por ejemplo, en el RIMA son muy importantes, ¿no?, históricamente para nosotros los que estudiamos el tema afroperuano, y faltaría involucrarse más para tener mayor información, ¿no?, entre efectivamente la tradición oral, ¿no?, y la parte documental, ¿no?, buscar más información. También sobre Abancáes han ido apareciendo, ¿no?, en internet por lo menos, por el Facebook van llegando algunas fotos, se van visualizando algunas cosas que van apareciendo de repente de libros viejos, de libros antiguos, e incluso de familias que todavía conservan fotografías, ¿no?, que viven en Malambo o viven en los alrededores en el RIMA. Y hay todavía un registro fotográfico todavía por ahí que se puede revalorar, ¿no?, y visualizar. En el caso de Bartola Sancho Dávila, ella había conquistado la fiesta de Abancáes, ¿no es cierto?, en diferentes momentos, y era la bailarina de marinera insigne, ¿no?, inigualable, ¿no?, de tal fama, de tal reputación, ¿no es cierto?, que va, como ella misma lo dice, ella es la única bailarina que va a tener un camerino, pues, en el Palacio de Gobierno, ¿no?, para la época, ¿no? Se enorgullece de eso, por ejemplo, ¿no? El texto, además de la parte, digamos, de las fuentes orales, tenemos también la parte documental y se complementa con las fotos. He visto que en el texto hay algunas fotos, algunas cosas nuevas, ¿no?, fotográficamente muy, muy importantes, ¿no es cierto?, en esta reconstrucción, porque ya teníamos una que otra foto de Bartola, pero acá tenemos algunas más, ¿no? Entonces, en algunos libros de música criolla añejos que no se han reeditado, por ejemplo, a veces hay esta reconstrucción también fotográfica, y en algunas otras biografías también de algunos músicos que han fallecido de repente en las últimas décadas, aparecen un conjunto de fotos y uno puede ir reconstruyendo también la historia y ir señalando, ¿no?, ir reconociendo qué personajes están apareciendo en estas fotos, y se puede reconstruir efectivamente toda una historia de la música criolla, que yo llamaría más bien de gran importancia la presencia afrodescendiente. En todo caso, Lucho Roca nos ha permitido visibilizar mucho más a Bartola Sancho Dávila, y por fin, ¿no es cierto?, podemos tener acceso a una biografía tan importante para la reconstrucción de nuestra propia historia afrodescendiente y también de Malambo. Gracias. Gracias, Milagros. Muchísimas gracias por tus importantes e interesantes palabras. Pasamos ahora a Lucho Roca, el autor de este libro. Gracias, Lucho, en primer lugar, por todo tu trabajo. Ha sido impresionante a la hora de la difusión del libro, ver en redes la cantidad de gente que lo admira, que lo respeta, que lo sigue desde distintas provincias y desde el extranjero. Hemos visto en Chile, en Ecuador, etcétera. Es sintomático de un respeto realmente merecido. ¿Cuántos años, Lucho, trabajando con los afroperuanos?
cuántos años Lucho trabajando por los demás, diría, ¿no? En general, su nivel de generosidad y de un nivel de ética, además, que es ejemplar para los jóvenes, yo creo que es admirable. Gracias, Lucho, y por favor pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, mi agradecimiento al Centro Cultural Inca Garcilaso, también al Seminario Afroperuano de Artes y Letras que dirige Luis Rodríguez. Y mis primeras palabras son para agradecer al grupo de la Catedral de Criollismo, acá Hidalgo, que tiene una voz extraordinaria, Alfredo Valiente de La Victoria, el Callejón del Buque, y Bruno Lara, que es discípulo de Jaire y también de Wendor Salgado. Ese joven que está ahí tiene un futuro sorprendente y al final ojalá que vuelva a tocar nuevamente, porque son únicos los tres que se han juntado acá, son únicos realmente. Sí, entonces, quería decir sobre las fuentes, importante la presencia acá de Guillermo Durán. Guillermo Durán, sobrino de José Durán, conoció a Bartola Sancho Dávila, la vio bailar, y también él con su tío han hecho entrevistas a familiares y amigos de Bartola, y buena parte del archivo de la familia Durán, por la generosidad de ellos, se encuentra actualmente en Saña, ¿no? Hemos estado juntando los documentos y estamos con una pequeña sección sobre Malambo. Y una buena parte pertenece al archivo de Guillermo y José Durán. En estos momentos hay una joven canadiense que está 3 meses trabajando esos archivos, ordenándolos, porque es mucho material. Y que esta historia de la reunión sobre Malambo, no sé si estará por acá Darío Mejía, tanto gusto. Darío Mejía ha colaborado con la foto de la carátula, que era muy difícil. Hay pocas fotos de Bartola Sancho Dávila. Es sorprendente, casi de joven no hay ninguna foto, y esta es una en la que se le ve bailando directamente, la mandó desde Australia, y Milagro está presente acá de viaje, y también nos facilitó otra foto de los Ascues muy jóvenes, a la edad de 20 años aproximadamente, con Sáez, que en los años 20 era el grupo que estuvo en Palacio de Gobierno junto con Bartola. Estas fotos fueron enviadas desde Australia por Darío. Mucha gente ha colaborado con esta investigación. Están también los sobrinos de Bartola, que son los hijos de los Ascues, de Elías y de Augusto, ¿no? O sea, Pedro y Rolando, que nos han facilitado información sobre Bartola Sancho Dávila. Y Eligio Ronceros Malambino, que nos facilitó los contactos con personas que conocieron al nieto de Bartola, el único nieto, y nos informó que tenía 3 bisnietos. O sea, en total es posible que actualmente haya 3 personas, actualmente acá en Lima, una de ellas está en Italia, que son descendientes de Bartola Sancho Dávila. Son parte de las fuentes, y en la investigación nos hemos encontrado que con un hecho real, la mayor parte de datos sobre nacimientos, inclusive nombres, apellidos y fechas referentes a los afrodescendientes tienen fallas, o sea, no coinciden con los documentos oficiales de nacimiento, matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, esos son hechos que nosotros hemos tratado de ir verificando y cruzando información. Entrando al tema de fondo, el archivo de Malambo viene desde el momento en que hemos estado conversando con Rafael Santa Cruz sobre duelo en Malambo.
la obra, el enfrentamiento entre Tirifilo y Carita. Entonces ahí él nos pidió información y nosotros estuvimos apoyando con estudios en la Biblioteca Nacional sobre Malambo. Estaríamos hablando de unos 8 años atrás. Después de ese periodo nos dedicamos a trabajar el personaje del Canario Negro, Manuel Quintana, el Canario Negro, que prácticamente fue descubierto por Bartola Sancho Dávila a la edad de 20 años, descubrió la voz de Bartola descubrió la voz de Quintana y lo llevó a Malambo, y justamente sus familiares de Bartola, tanto Mateo como Braulio, lo adoptaron como malambino y le enseñaron el arte de la jarana, el canto de jarana, al Canario Negro, que es uno de los principales cantantes de la Guardia Vieja. Esa fue la segunda fuente, ¿no? Y luego veníamos ya que otros temas abordar sobre nuestros antepasados, y entramos a trabajar el tema de la zamacueca del siglo XIX. Presentamos una ponencia en San Marcos en un evento, un congreso sobre Nicomé de Santa Cruz que organizó Maribel Arrelucea, y aparecía el tema de la zamacueca ligado a la Pampa de la fiesta de San Juan de Mancay y también Malambo, aparecía la zamacueca. En conversaciones con Guillermo Durán, que dialogamos siempre, él me dijo algo tajante, ¿no? Él es uno de los que tiene los mejores archivos sobre los afrodescendientes a partir de los trabajos de Durán. Tiene cassette con la voz de los Ascues y transcripciones de esas canciones. Me dijo que el personaje clave para comprender Malambo es Bartola Sancho Dávila. Esa fue su conversación que tuvimos con él hace 3 o 4 años. Entonces, a partir de ese diálogo empiezo a investigar el tema de Bartola Sancho Dávila, ¿no? Y entonces el resultado de esa investigación yo lo voy a sintetizar brevemente en estos momentos, y ese es el resultado de este pequeño ensayo que estamos presentando el día de hoy. Una motivación para escribir este tema está en que Saña ha sido declarado por la UNESCO sitio de memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana. Entonces fue un trabajo de mucho tiempo y se logró recién el año pasado que la UNESCO reconozca a Saña sitio de memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana. Entonces, en conversaciones con Julie Guillerot, esposa de Rafael, ella también estaba muy interesada en que Malambo sea reconocido como sitio de memoria de la esclavitud y la herencia afroperuana, la calificaba ella. Hizo un seminario en diciembre del año pasado donde se tocó ese tema, ¿no? Y nosotros presentamos una introducción sobre los íconos de Malambo, y estaban los Ascues, Canario Negro y Bartola. Es una introducción que se hizo, pero el espíritu de estos trabajos están orientados a que Malambo, por iniciativa de Julie Guillerot, sea declarado sitio de memoria de la esclavitud y la herencia afroperuana. O sea, es como una contribución a ese trabajo que es muy complejo y muy difícil. Y la síntesis de lo que yo voy a presentar de la importancia de Malambo es la siguiente, que los datos concretos que se tienen es que los esclavizados que llegaban al Callao, una parte de ellos eran trasladados a Malambo, y en Malambo habían galpones, y en esos galpones eran colocados los esclavizados, hombres, mujeres y niños, en cuarentena para ver su grado de enfermedad y salud, y el precio de venta, era un espacio de compra y venta de esclavizados. También estaba muy ligado a ese espacio la iglesia de San Lázaro, porque ahí están los registros de bautismo, etcétera, ¿no? Y matrimonios también de los personajes de la zona, y había un leprosorio por las enfermedades a la piel de los esclavizados, ¿no? Por la travesía en barco y luego su estadía en Malambo. Entonces, desde ahí
podemos ver que Malambo es uno de los espacios principales de la Lima antigua, ubicado en el Rima, al lado del río Rima, y que es un centro importante para la salvaguardia de su historia y su memoria. Entonces, en este trabajo nosotros tratamos de juntar historia y memoria, por eso hemos recurrido a los familiares de Bartola, a los vecinos y a quienes lo han conocido, para que nos transmitan cómo fueron cómo fue la vida de ellos y qué es lo que recordaban, porque la memoria básicamente es recuerdo. Y la memoria recuerda lo que la historia olvida. Y la memoria es importante, y eso es lo nuevo en el mundo, que no es suficiente la historia, es importante la memoria, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el tema de Bartola Sancho Dávila y nos encontramos que en el periodo post-esclavista, y es tema que es de debate, hay pocas investigaciones en el campo de la cultura y el arte en el periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Y justamente los padres y tíos de Bartola nacen en la década del 50 del siglo XIX, de la familia Sancho Dávila, y que se convierten ellos en los principales artistas de Malambo. Esa es la cuna principal del Rima, de las artes tradicionales. Y la particularidad es que cuando están en apogeo, los Sancho Dávila, estaba en apogeo la zamacueca del siglo XIX. Está muy asociada a todo Lima, indudablemente, pero un foco central de la zamacueca es Malambo y Amancaes. Pero en Malambo se bailaba la zamacueca plebeya, porque hay otra zamacueca que es la zamacueca de salón. En la pintura de Pancho Fierro ustedes van a ver las dos zamacuecas, ¿no? Eso se ve con nitidez. Y Bartola nace en 1882 y de niña veía bailar en los callejones a sus tíos, familiares, vecinos, amigos. Y como dice Ascuez, Malambo era una gran familia, esa es su palabra de Augusto. Entonces ella aprendió. Y la anécdota es que ella se miraba en el espejo y bailaba sola para mejorar sus pasos de niña, ¿no? Y en ese tiempo no se acostumbraba a que los niños entren al lugar en donde estaban bailando los mayores por diversas razones. Y eso es una tradición entre las familias afro, ¿no? Porque entran diversos factores, no solamente el tipo de danza que se da, la sensualidad de la danza, sino también las palabras que se usan, los chistes, los dichos, etcétera, ¿no? Que no querían que los niños aprendieran, ¿no? Sobre eso, más adelante presentaremos un nuevo trabajo, un nuevo ensayo, qué pasaba con ese ambiente, ¿no? Entonces, Bartola aprende esos primeros pasos que nosotros lo denominamos la zamacueca plebeya, y eso es lo que ella traslada del siglo XIX al siglo XX. Por eso es el atractivo que tiene Bartola en las primeras décadas del siglo XX, su danza. Y la danza de Bartola se da en un momento en que se está produciendo un cambio, una nueva ruta de la zamacueca, cuando la zamacueca se está transformando en la marinera limeña, porque esa es una ruta de la zamacueca. Entonces la marinera limeña tradicional, si ustedes ven en las primeras fases, los primeros pasos son muy elegantes. Esa es la parte de salón, el paseo, el coqueteo, todo eso. En la zamacueca borrascosa no había eso. Entonces ella siguió practicando sus pasos tradicionales, que hemos conversado largo con varias personas sobre cómo bailaba Bartola, y la conclusión es que ella no tenía una coreografía fija,
O sea, no es como las danzas de academia contemporáneas o de concursos, ¿no? Sino que ella improvisaba pasos, era creadora en este campo, ¿no? Entonces ese es un elemento importante a considerar del impacto que tenía Bartola. Ahora, Bartola llega a Palacio en los años 20, en la década del 20, y acá yo tengo 3 cifras que son importantes para que ustedes la recuerden y que nos hacen ver los contrastes de lo que es la labor del artista de la Guardia Vieja con la situación del artista contemporáneo. Bartola gana el primer concurso de marinera tradicional en el año 1927. Y ni se imaginan cuántos años tenía. Tenía 45 años de edad. Porque ustedes verán que actualmente se ganan campeonatos de marinera 17, 18, 20, ¿no? Pero ella llega a ganar cuando tiene la edad de 45 años. Y luego gana un segundo concurso en 1934 y el último en 1939. Una de sus parejas es Julio Peña y su hermano, que era uno de los gemelos. Préstame el librito un ratito. ¿Sí? Entonces, sobre Bartola ha habido, como le digo, cuando se hace la historia de los afros hay mucha confusión de nombres, etcétera, etcétera. Con Bartola ha habido confusión hasta en las fotografías. Se le ha confundido en periódicos notorios y grandes, se le ha confundido con su prima Domitila, que era una gran bailarina también. También con esto quiero decir de que Bartola no era la única bailarina, habían varias mujeres bailarinas y cantantes. Entonces, Bartola, ustedes ven acá en el libro, es una persona sumamente delgada, alta, parece una estatuilla africana. Y el conjunto de músicos, la mayoría son afrodescendientes. Pero las fotos que publican de Bartola, está en la página 31. La mayoría de las fotos que publican de Bartola es una mujer robusta, alta, gruesa, y no es ella, es Domitila González, una gran bailarina, también campeona de marinera en el año 1928, creo 29. Entonces, esta foto es muy importante y también nos revela otro detalle, que mire, si ella está ganando el concurso, este es de 1939 aproximadamente, ella ya estaba pasando los 50 años. Y resulta que esta foto, podríamos decir que es la más joven que hemos podido encontrar de ella. ¿Esto qué nos demuestra? Que la dama, que era la bailarina 3 veces campeona, a ojos, desde la visión de afuera, ya sea del periodismo, de los fotógrafos, etcétera, no era importante. Porque como ha ocurrido en todo el Perú, y si nos ponemos a reflexionar, los personajes que son más trascendentes son los cantantes y los músicos. Pero la bailarina o el bailarín queda en un segundo plano. Por eso es que casi no hay, como decía Mónica Rojas, que es la persona que ha hecho el epílogo, el prólogo lo ha hecho Maribela Relucea, para ella le parecía que era la primera biografía de una mujer bailarina en el Perú, y afro inclusive. Primer caso. Pero lo sorprendente es que haya una foto en donde ella tenga más de 40 años, cuando ella ya había triunfado ya en 3 concursos y además había bailado delante de 3 presidentes de la República. Pierola, Leguía y Prado. Y 3 veces había estado en Palacio de Gobierno. Y ella misma decía que era la única artista malambina que tenía su camerino en Palacio de Gobierno. ¿No? Entonces, esos elementos que le estoy dando es que tiene que ver con la visión desde afuera sobre Malambo y la visión desde afuera sobre la mujer, ¿no? O sea, prácticamente estaba invisibilizada.
pero a Bartola lo que lo levanta es la leyenda del propio pueblo de Malambo y sus recuerdos, porque ellos, la población, y hasta hoy, la tienen a Bartola como un ídolo. El ídolo principal es Bartola Sancho Dávila. Y entre las personas que aquí están presentes y practican las artes tradicionales, la danza, reconocen a Bartola en un símbolo fundamental, ¿no? Y por eso era importante darle visibilidad a este personaje. ¿Y qué más hemos descubierto con Bartola? Que Bartola triunfa, pero nadie podía imitarle los pasos, porque ya había un cruce entre la marinera de salón, o la zamacueca de salón, y la zamacueca plebeya que ella seguía practicando, ¿no? Y ahí viene el tema de fondo del libro, que es el artista en el escenario, el artista presentándose al público y el artista en la vida cotidiana. O sea, ahí hay un problema de la mirada desde afuera, llega a un límite, a una barrera, o sea, no llega a ver adentro qué pasa en la vida cotidiana del artista. Entonces la pregunta era, ¿cómo era la vida de Bartola? ¿Cómo vivía? Y lo que encontramos en Bartola es que era una mujer muy fuerte, de una moral muy alta, muy resistente. Inclusive un día quisieron meterla presa y le dijo al policía que no la podían meter presa porque ella era Bartola de Leguía, esposa de Leguía, del presidente de la República. Le quitó el parte policial y anotó Bartola de Leguía, porque había ido a Palacio, obviamente, ¿no? Entonces, como toda afroperuana de aquellos tiempos, intentó ser cocinera, no aguantó más de una semana, lavandera tampoco, cuidando casa tampoco, y se peleaba con las patronas, no duraba más de una semana en esos trabajos de servicio, era muy rebelde. Bartola tiene una hija y con un agricultor aproximadamente en 1908, y la hija muere muy joven, a los 33 años de edad, y le deja un nieto, ¿no? Ella se casa con Falcón. Falcón sufre de diabetes en la década del 60 y fallece. Le cortan una pierna, se queda sola Bartola, ¿no? Bartola sufre varias enfermedades en la década del 60. Una de sus últimas presentaciones fue en un programa de televisión, pero ella ya bailaba poco. Se dio la fiesta de Mancaes en 1960, no pudo ir porque ya tenía 78 años de edad. Entonces ahí hay un tema de la edad. Cuando uno ve al artista parece que no tiene edad, es siempre el mismo. Pero ya había ganado 3 campeonatos en 1960, estaba muy enferma y cuando bailaba solo minutos porque no podía resistir más, porque estaba enferma de corazón y tenía varias enfermedades. Ella queda viviendo en un callejón del Jirón Cajamarca, sola, y luego por gestiones de los familiares, porque no había cómo cuidarla, a ella la internan en un hospicio, en un asilo, a 17 kilómetros de Lima, a 17 kilómetros de Malambo. Y el alcalde Bedoya Reyes hace la gestión para internarla, porque ella era una gran figura, la interna. Entonces falleció sola. Como dice Augusto Aspe, falleció sola, solita. Y en este mes de mayo y en estos días, por decir, ella fallece en 1967, el 3 de junio se cumple, que el 3 de junio que viene se cumple 51 años de su muerte. Pero en el mes de mayo fallece Ascuez, Elías Ascuez, su guitarrista.
Y a los pocos días fallece Bartola Sancho Dávila. Y una multitud salió a despedirla, la velaron acá en el RIMA y luego la trasladaron al cementerio, ¿no? Quisieron cantarle, hacer música, pero Augusto Ascuez estaba muy dolido porque además había fallecido un nieto en el mes de mayo, o sea, es un mes trágico, ¿no?, de Bartola. Y finalmente Bartola es enterrada en el cementerio El Ángel. Juan Miguel Barandiarán, que colabora con el museo, es representante del museo acá en Lima. Si te acercas un poco, Juan Miguel, para que te conozcan. Joven, él es representante del museo. Juan Miguel encontró la tumba de Bartola Sancho Dávila en el cementerio El Ángel y conversó con los sepultureros y dijeron: a esa tumba no la viene a visitar nadie en los últimos años, ¿no? Estaba así empolvada. Ese es el testimonio que nos dio y tomó una foto que está publicada en el libro. Y ese era el testimonio que nos dio sobre su fallecimiento Juan Miguel, ¿no?, y lo que recogió allá. Lo otro que es importante es el rol de Bartola como mujer, porque también en la música hay patriarcalismo. Tenemos nuestras estrellas, pero Bartola no ha figurado como la gran estrella, pues no se sabía qué cosa hacía. Sabíamos de los 3 campeonatos que tenía, ¿no? Pero Bartola nos pone al descubierto un elemento nuevo, el rol de la mujer en las jaranas. O sea, Bartola y sus primas, y hemos hecho una lista de 7, 8 mujeres aproximadamente, sus hermanas, cantaban, bailaban y entraban en competencia de amor fino y algunas de ellas en contrapunto de jarana. Bartola tocaba cajón. Además, ellas preparaban la comida. Ellas sostenían la jarana. Además era parte de la alegría porque eran grandes bailarinas. Entonces es sorprendente cómo no se le ha dado visibilidad al rol de la mujer en Malambo. O sea, no era solo Bartola, era un conjunto de mujeres, además vecinas y amigas, que participaban en este proceso de las jaranas. O sea, las jaranas no es un asunto solo de hombres, sino de hombres y mujeres. Entonces me ha dado gusto cuando salieron a bailar Casanova con la amiga, creo, de los 12 pares de la jarana limeña, porque antes se llamaban 12 pares de Francia y se han cambiado a 12 pares de la jarana limeña, que han resucitado los 12 pares que habían en Saño. Los tenemos chequeados ya. Y nos ha dado gusto que hayan bailado. O sea, la jarana tiene un rol protagónico a la mujer. Ese es un punto clave en la historia. Y eso es lo que se reconstruye con Bartola. Y ojo, cuando la contrataban a Bartola, ya sea en Palacio o para que baile en el Teatro Segura, a Bartola le cancelaban. Ella era la estrella. Le pagaban y según Ascuez, Bartola distribuía el dinero entre todos los músicos por igual. O sea, administraba la economía. O sea, los que la contrataban la valoraban a ella no solamente como bailarina, sino que era la principal. Y ahí hay una vuelta de mirada, porque nosotros hemos visto las fotos, esas que están en los cerros de Amancay lleno de público, están viendo a la pareja bailar y están los bailarines y están los músicos. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿el público a quién está mirando? ¿Qué está viendo? Claro que hay una sincronía entre la música y la pareja, pero la pareja es la que está compitiendo. Entonces ahí el rol de la mujer cobra mayor importancia
en esas competencias, ¿no? Y cuando he conversado con Guillermo Durán, él me dijo una frase que es muy importante: los ascues no eran solo, son los ascues más Bartola es una unidad. ¿Me entiende? O sea, los músicos y los bailarines son una unidad. Es muy sabia esa palabra, esa frase, porque nos permite comprender la relación entre la música y la danza. Y la música y la danza son transmisión de sentimientos, ¿no? Entonces ahí hay una armonía como la que acabamos de ver ahora, que hasta el timbre de voz cambió Hidalgo cuando vio a la pareja bailar y se emocionó. Sí, emociona muy rápido. Entonces cambió de voz y un tono mayor que puso, que en realidad es sorprendente, ¿no? Y el cajón redobló más y Bruno sacó sus reservas. Gran artista y gran futuro, Bruno. Algún día lo veremos en un concierto ahí de guitarra, maestro. Este mundo de la mujer que nos revalora, nos permite revalorar Bartola, es un mensaje también para el presente y para el rol que pueden jugarse entre los artistas y las parejas de baile. Y también nos lleva a un problema. El problema es cuando está bailando la pareja, pero ya no están los artistas, sino está el USB, el cassette, el CD, etcétera, desaparecen. Entonces eso le quita fuerza a la relación para terminar. Voy terminando solamente con la perspectiva de esto. La perspectiva de esto están en camino que llevamos al bicentenario, con todo lo que estamos conversando. Lo único que puede llevar Lima al bicentenario es que la Zamacueca surgió en la época de la independencia del siglo XIX. Y en el bicentenario tenemos que llevar la Zamacueca. La Zamacueca tiene 3 variantes y una raíz. La raíz está en la Zamacueca plebeya del siglo XIX y hay relatos de viajeros y hay pinturas y se ha podido reconstruir como era. Y luego en el siglo XX tiene 2 rutas. La ruta del canto de jarana de 5-3 con resbalosa y fuga. La resbalosa y fuga rescata la marinera, la Zamacueca tradicional. Por eso ese es un cambio tremendo cuando se dice a tumbar. Y cuando se dice a tumbar, Alfredo Valiente abre los ojos y no sé qué, se vuelve como un ser diabólico. La resbalosa, ahí está la resbalosa. La resbalosa y la fuga es la clave, eso es lo que arrastra o lo que se jala en la Zamacueca. Entonces, eso es lo otro que tenemos que llevar al bicentenario. Y lo tercero que tenemos que llevar es la creación de Victoria Santa Cruz, que es un esfuerzo extraordinario porque ella fue a estudiar coreografía a Europa, creó la danza, que tiene la característica de Zamacueca grupal, con danza de 2 pañuelos y con una coreografía especial, pero no es la Zamacueca del siglo XIX, porque la Zamacueca del siglo XIX es de pareja con un pañuelo y es otro tipo de danza, pero es válida la creación de Victoria, es meritoria, ¿no? Inclusive cuando ustedes escuchen el poema sobre la marinera, aquella es un drama entre la Zamacueca y la marinera, es porque ese era un tema de fondo, no resuelto hasta hoy, pero creo que se puede resolver llevando al bicentenario el canto de jarana de 5-3, que es una consecuencia de la Zamacueca de Victoria y la vieja Zamacueca del siglo XIX que se puede reconstruir. Es un gran trabajo, pero se puede reconstruir. Y eso es 200 años de historia. Y Bartola es un puente.
para el Bicentenario, porque trae los pasos de la Zamacueca, ¿no? Y los traslada a la marinera limeña. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho. Nos quedan 5 minutos antes que, A ver, valiente. que se acabe todo. Así es que, lado B. Lado B. Pedimos, por favor, súper breve, porque seguro van a querer pedirte una firma. Ya me quito el micro, todo. Solamente voy a anunciar que Bruno Lara es discípulo de Carlos Jaire y también de a la Catedral del Criollismo. Es un talento especial. Con él hay que mirar hacia el futuro. Es la nueva generación. Alfredo Valiente es del barrio de La Victoria, el Callejón del Buque, y tiene lazos con el norte del Perú. Y por eso este caballero toca tonderos, toca de todo. Hidalgo tiene una voz privilegiada y transmite mucha emoción. Es de la Catedral del Criollismo. Es un grupo excepcional que se ha juntado acá milagrosamente para rendirle homenaje a Bartola Sancho Dávila. Un aplauso. Azúcar, canela y clavo, andar, andar, que me desahogo. Tumba, entonces que no vamos a rever. Más grato mensajero
de mi alma, o tirando campaneros que tempranito tocan el alma, sabiendo que está dormida la dulce prenda de mi alma. Que todos acaben, que le dan el cuerpo a mí. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, loco de amor, yo me quedé. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, loco de amor, yo me quedé. Nada no importa nada, fruto que la mano tiene. Una noche se encontraron, pero cuando el Satanás fallaron en la casa y después se emborracharon. Una noche se encontraron, pero cuando el Satanás fallaron en la casa y después se emborracharon. Ella se me fue, loco de amor, yo me quedé. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, loco de amor, yo me quedé. Que el agosto ya está bueno. Agradecemos su presencia, agradecemos realmente que hayan venido al Centro Cultural, por supuesto, a Susan Salguero, a Alejandro Neira. Agradecemos además que nos han esperado a que terminar la jarana. Les pedimos por favor que las firmas, fotos las podemos hacer abajo porque ya tenemos que cerrar esta sala. Muchas gracias, buenas noches.